¿Grabando la clase? Qué pena. Sí, señor, ya Sí, estoy grabando. Es que a veces se demora un ratico mientras dice grabando. Entonces, vamos a ver hoy DevOps y es básicamente como la parte final de lo que debería ser nuestro proceso como tal de desarrolladores. Esto no quiere decir que ya estemos en la etapa final del curso, sino lo que, pues sí, estamos en la etapa final, pero lo que quiere decir más importante aún es que ya lo que nos queda, o con esto tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder hacer nuestro proyecto, y lo que nos queda de aquí en adelante es única y exclusivamente dedicarnos a desarrollar nuestro producto, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de este proceso llamado DevOps, pero en un segundo pongo aquí otra vez esto ampliado. Como elemento principal de esta parte de lo que se conoce como despliegue. Entonces, primero vamos a hablar un poco de cuáles son todo este proceso de operacional de una organización, una compañía. Vamos a ver qué es DevOps y vamos a ver un tema muy importante que es la integración continua. No vamos a tratar todo el tema hoy, de hecho les voy a pedir nuevamente un poco como hicimos con el tema de Flutter, que hagamos la instalación un día y que el día siguiente trabajemos ya directamente con la herramienta. Entonces, vamos a empezar hablando y haciendo unas aclaraciones de este tema de operaciones. Generalmente, cuando nosotros hablamos en una compañía del concepto de operaciones, o sea, la división de operaciones, ¿quién es? Pues la parte operativa. ¿Qué es la parte operativa? La que se dedica al día a día, al trajín del día, a los procesos. Entonces, ustedes dicen, bueno, en toda la industria de tecnologías de la información, ¿cuál es la parte operativa? Generalmente nosotros solamente somos una parte del sistema productivo. Bueno, nosotros no, en general. El proceso de desarrollar el producto es solamente una parte del proceso productivo, pero existen toda una serie de elementos o ítems que deben ser tenidos en cuenta en la operación. En el día a día, nosotros tenemos que enfrentarnos un poco a lo que es la solución como tal. Ustedes dicen, listo, yo hice mi código, ya hice mi parte, o como fuere, o sea, ustedes dicen, yo tengo 5 desarrolladores, cada uno está haciendo su parte del trabajo. ¿Cómo operativamente, además de trabajar con un marco de trabajo Scrum, funciona este equipo? Pues deben haber ciertas gestiones o ciertas operaciones que deben ser gestionadas directamente por lo que se conoce como el área de IT. No sé si alguno de ustedes trabaja en una compañía grande, y generalmente cuando existen estas compañías grandes, hablo de, qué sé yo, más de 200, 300 empleados. En una compañía de estas hay un área de TI. Entonces, ¿qué significa eso? Oiga, ya tengo este producto que está en desarrollo, voy a subir la producción. Entonces, ¿cuál era anteriormente el proceso? ¿O a quién se le dedica esa parte del proceso? Pues generalmente es ATI. ¿Y qué significa ATI? O IT, como le queramos decir en inglés. Es esa división que se encarga de, listo, voy a montar el servidor, voy a hacer las configuraciones, voy a ponerle el ambiente de trabajo, voy a meter las credenciales, voy a ponerle en la zona que se necesita. Es que usted tiene que especificarme un diagrama de arquitectura donde me diga qué es lo que va a necesitar. Listo, todo eso y todos los trámites. Esa es la parte de operaciones. Sin embargo, pues el mundo ha cambiado un poco y ahora todo el tema de operaciones puede ser gestionado directamente como un proceso inherente a la infraestructura como código. Vamos a estar hablando un poco de eso. Primero, vamos a intentar aclarar, cuando hablamos de la nube y de ese concepto de computación en la nube, ¿qué es computación en la nube? Resulta y pasa que cuando nosotros trabajamos la computación en la nube, existen varios tipos de computación. Primero, tenemos una que ya está perdiendo fuerza. De hecho, es menos común, solamente se ve en compañías grandes, y se llama la nube privada.
¿Qué significa una nube privada? Es una serie de servidores y soluciones en la nube, o sea, en Internet, pero que son exclusivos del cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que está alojado donde el cliente necesita, posiblemente sus instalaciones, pero provee una solución a toda su organización y a clientes externos, o sea, a clientes externos, no, a clientes en general, de forma externa a la ubicación de esta empresa. ¿Qué tipo de casos se pueden ver, por ejemplo, o qué tipo de soluciones se ven ahí? Yo creo que la más común y la que tiene mucha fuerza ahí es Citrix. Citrix, por ejemplo, tiene un producto llamado Zen Server, Zen App y un montón de soluciones de Zen que se usa mucho para tener una nube interna. Incluso ni siquiera esa nube sale a Internet. A punta de VPN funciona esa nube. De hecho, ellos tienen procesos de virtualización de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo trabajé hace muchos años en una compañía que trabajaba con el tema de la banca y lo que hacía era ofrecer soluciones de orquestación para todo el tema de soluciones en la nube, híbrida también, tanto privada como híbrida, de la banca. Uno de esos proyectos tenía que ver con 3 bancos. Bueno, 3 bancos tenían la misma solución y era la virtualización de la aplicación de la caja, o sea, del cajero como tal. El cajero era la aplicación, ni siquiera era un entorno virtualizado, iba más allá y se utilizaba Zen App para virtualizar la aplicación, solo la aplicación, de tal forma que los equipos lo que hacían era equipos en red, levantaban un sistema operativo básico y virtualmente se conectaban, accedían a la aplicación virtual donde estaba la aplicación de cajero. ¿Qué significa eso? Oiga, pues yo no tengo que licenciar estaciones de trabajo, yo simplemente tengo un sistema operativo que levanta ahí lo básico y ese sistema operativo se conecta a la aplicación. Una workstation que solo corre una aplicación. Ustedes dicen, pero eso no sirve para nada. Claro que sí, porque si yo en mi aplicación lo único que da es una solución específica, por ejemplo, al cajero, pues tiene todo lo que necesita. No sé si aún lo sigan usando, pero en esa época pues se usaba mucho. Entonces, igual no solamente era una aplicación, tenían varias aplicaciones virtualizadas. Ese tipo de soluciones es la que se conoce como una solución privada. Puede o no necesariamente estar en Internet, puede o no necesariamente estar en una red interna y dependerá de la solución del cliente. ¿Listos? Existe la otra, es muy común, la nube pública. La nube pública es cuando los servidores son compartidos por otros clientes. No necesariamente quiere decir que un cliente pueda acceder a la información de otro, para nada, sino que es una solución donde, yo tengo un proveedor y ese proveedor, yo no soy su único cliente, tiene cientos de clientes. Y él se encarga de dar soluciones, y cuando aquí hablamos de servidores, pues son servidores, gigantescos servidores que virtualizan los elementos de despliegue para acceder como cliente yo a esos recursos. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de Amazon, de Google, de Azure, de GCP de Azure, pues estamos hablando de una nube pública. No quiere decir que todo el mundo pueda acceder a los recursos, sino que los recursos son abiertos para cualquier cliente. Cualquier cliente con una tarjeta de crédito puede acceder a esos recursos. ¿Listos? Hay una que es híbrida. ¿Y qué significa eso, que sea híbrida? Esa es bien interesante y generalmente también la tienen, y eso es lo que han intentado migrar muchas compañías grandes, a un modelo híbrido donde yo tengo una nube privada, o sea, yo tengo mis propios servidores con una solución propia. Por ejemplo, Zen, como les digo, Zen es de hecho Citrix, pero la compañía de Citrix tiene varias soluciones en la nube muy interesantes, y con un poco de Citrix y un poco de, qué sé yo, AWS o GCP o Azure, complemento mi solución en la nube.
es más compleja, es mucho más, ¿cómo decirlo? Difícil de manejar, pero puede dar soluciones a algunos ámbitos propios. Por ejemplo, yo puntualmente también trabajé en un proyecto que requería una solución híbrida porque parte de la nube donde tenían ellos todo, SAP, estaba montada en una nube privada y parte de la solución que se ofrecía por parte de nosotros era en la nube de GCP. ¿Qué tocó hacer? Una VPN, una IPsec versión 2, con conexión entre las dos nubes para que funcionara tanto para clientes externos como para clientes internos. Realmente se tuvo que optimizar mucho el tráfico con unos jobs que estuvieran corriendo sobre todo para el manejo de archivos, porque esta compañía pues estaba en Chile, pero tenía clientes por toda Sudamérica, entonces tener una nube privada pues no era muy eficiente, dado que nosotros no tenemos un buen canal de comunicación hacia Chile. Entonces, esta nube híbrida es una combinación de esas dos soluciones. ¿Listos? Tenemos también la nube comunitaria, que es de las más interesantes. Ya esto, de pronto, algunos piensan que ha muerto, pero yo creo que aún queda. No sé si alguno de ustedes escuchó, pues yo recién llegué a Bogotá, hace muchos años. Empecé a escuchar hablar de un proyecto comunitario llamado Bogotá Mesh. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de escucharlo. No, ni idea. No, profe. ¿Ninguno? Creo que ya incluso murió. O sea, eso, bueno, no es que haya muerto, sino que ya no tiene mucho sentido. ¿Cómo funcionaba este proyecto? Resulta y pasa que con estos routers, no sé si se acuerdan, los que dieron origen a DDWRT, había un router muy famoso hace unos años, unos 15 años, que era el DWRT54G. Me acuerdo mucho de esa referencia. Si hay un router super, hiper, mega recontra conocido, es este, el WRT54G. Una de las comunidades más grandes que existieron de soluciones de routers era este, y tuvo infinitas versiones con muchísimas ROMs que permitieron optimizar mucho este router. Bogotá Mesh, no sé si aún exista, al menos algo de información. Lo que buscaba, pues al menos, Network Bogotá, quién sabe si. No creo, la verdad ese dominio era una wiki. Aquí se ve incluso. Bogotá Mesh lo que buscaba era crear una red Mesh en Bogotá, donde, quiero conectarme a la red, ¿qué hago? Pues me compro un router que tenga soporte de WRT o OpenWRT, el firmware libre, y me unía a la red. Yo era un nodo más en esta red, entonces hablaba con el grupo y me decían, oye, ¿ustedes dónde hay puntos? Aquí, listo, va a poner otro punto y yo repito su señal con mi señal. Eso es una red mesh básicamente. Y habían si alcanzaron a ser cientos de nodos, donde la misma comunidad se organizó para hacer esta solución. Estamos hablando cuando el internet, si acaso, llegaba al mega. Un megabyte era una cosa salvaje, uno decir, tengo un megabyte de internet. Y ahorita pues decir tengo un megabyte de internet es como, ¿en serio? No, eso no le sirve para nada. Pero bueno, en esa época era muy útil. Y esto no era una red de acceso a internet, era una red mesh. Y con esta red mesh, la misma comunidad empezó a montar servidores en su casa. Entonces, por ejemplo, el señor Camisa Negra, llamado, qué sé yo, señor X, decía, oiga, yo voy a aportar a la comunidad algo, voy a montarme un repositorio qué sé yo, de R, porque pues R servía para todos, entonces voy a montarme un repositorio de R en mi casa. Dejo un computador prendido y tengo mi repositorio de R. Entonces decía aquí don Camisa Gris, oiga,
me encanta jugar, voy a montar un servidor de OpenArena. Entonces, como todos estaban conectados a una misma red, la misma comunidad provee soluciones. Ese tipo de soluciones no se reportan desde el 2016. Ese tipo de soluciones lo que buscaban o lo que buscan en realidad era ser una alternativa para crear contenido en red, dado que acceder a internet era súper complicado. Entonces uno decía, no, pues yo le creo un enlace de esto por lo menos unos 50 megas de enlace entre todos los puntos, pues ayudaba muchísimo. De hecho, aquí están, estos eran los routers más utilizados. TP-Link últimamente ha trabajado varios routers, y con estos routers, pues, se creó una red muy grande. De hecho, había comunidad que se encargaba de esa red. Hay grupo de Telegram, ¿será que aún existe? Bueno, y había de todo. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que nosotros desde la Nacional activamos un repositorio, el más grande, el primero que hubo de Ubuntu, de Debian, de R, de Arch. O sea, creamos varios repositorios y los dejamos conectados a esta red. Incluso teníamos una imagen para bootear por red, para que la gente no tuviera que hacer nada, sino simplemente booteaba por red el sistema operativo y podía acceder a toda la red. Todo obviamente montado en OpenWRT y DWRT como firmware. Muy chévere ese proyecto, y incluso montamos un Zen server free para que algunos proyectos pudieran ser virtualizados. Obviamente estamos hablando de una máquina muy vieja, ya en este momento no alcanzaría para nada, aunque obviamente ya la actualizamos. Ya es un equipo creo que tiene como 40 cores y como 64 gigas de RAM allá en el laboratorio en el que yo trabajo, en la Nacional. Hay un equipo bien chévere para poder hacer esas virtualizaciones. Este tipo de proyectos es lo que se llama una red comunitaria. Todos los recursos son gestionados para un grupo de clientes predeterminado, que generalmente es la misma comunidad. Obviamente esto ya está más en decadencia, porque pues es mucho más fácil, más factible, qué sé yo, conexiones a internet de alta velocidad. Entonces ustedes, por ejemplo, al menos aquí en Bogotá, ya hay varias zonas donde dos operadores, lo mínimo que le ofrecen a ustedes son 80 megas. Entonces ustedes dicen, lo mínimo que yo le ofrezco es 80 megas, y le vale, creo que están ya como en 80,000 pesos. 80 megas, 80,000 pesos. Es una cosa ya que ni siquiera un enlace de mesh lo puede suplir. Entonces ustedes ya dicen, no, yo prefiero de una vez montarme a internet, porque estos precios ya son irrisorios, y más últimamente la competencia ha visto que está muy salvaje, y ya cada vez intentan subirle más. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes dicen, voy a sacarme un plan de 300 megas. 300 megas ya en este momento vale 250,000 pesos, cosa que yo me acuerdo que hace unos años llamé a preguntar. En esa época no estaba ETV Fibra, ni siquiera Movistar Fibra, eso sí menos. Llamamos a Claro y a UNE a preguntar un enlace, una conexión de fibra, y nos cobraban por 100 megas 700,000 pesos. O sea, para hacerse una dimensionalidad de los precios, cómo han bajado. Y ya ustedes por 250,000 pesos pueden conseguir perfectamente 300 megas y simétricos. Entonces sí es claro que este tipo de redes de tipos de nubes ha entrado mucho en decadencia, y en parte creo que se ve ahí con que ya desde el 2017 prácticamente no dan señales de vida. Pero no deja de ser interesante esto. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Profe, o sea, es similar a hacer como, no sé, una red con LoRaWAN o algo así. La comunitaria. Pues LoRaWAN es el medio, ¿no? O sea, aquí no es tanto el alcance, sino como el sentido de la comunidad. Aquí lo único que decía era un enlace de hecho, hay varios proyectos. Yo me acuerdo que había un libro
donde explicaba cómo hacer las mejores antenas y era con los tarritos de Pringles, era lo que más recomendaba. Entonces yo me acuerdo que yo a veces iba a comprar tarritos de Pringles para mejorar mis antenas. Y realmente eso es solamente el medio. Obviamente LoRaWAN creo que es mucho más largo alcance, 50 kilómetros creo que es que alcanza, no me acuerdo bien la especificación de cuánto es el alcance, pero tiene un inconveniente y es que ¿cómo decirlo? La cantidad de datos que yo puedo transmitir es muy corto, ¿no? En comparación a lo que podría ofrecer un enlace de Wi-Fi. En eso sí creo que peco de poco informado de cuánto es la capacidad. O sea, sé cómo funciona el LoRaWAN y sé que el chip permite enviar datos, pero desconozco la tasa de transmisión. No sé si ustedes sepan cuál es la tasa de transmisión. No, señor. Pero respondiendo un poco a la pregunta, es un medio más. Yo podría hacer una red mesh con un LoRaWAN, sería genial porque pues, ahí podría reenviar datos entre cada uno de los puntos. Pero lo más importante es ese concepto de mesh, o sea, de red en malla. ¿Por qué se le llama red en malla? Porque son nodos y todos están conectados a esa red y de tal forma que si alguno de los nodos desaparece, en teoría, los demás nodos podrían seguir funcionando. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, listo. Respecto a Internet, cuando ya empezamos a hablar de las soluciones en la nube, nosotros tenemos, se podría decir que 3 grandes tipos de nubes. ¿Cuáles son los tipos de nubes? Primera, infraestructura. Bueno, en realidad yo preferiría empezar más bien al revés. La primera debería ser software como servicio. ¿Qué significa software como servicio? De hecho, su nombre lo dice mucho y es cuando el software es un servicio. Ejemplos puntuales. Qué sé yo, esto que estoy utilizando acá, que es las presentaciones de Google. Eso es un software que es un servicio. Está en la nube, yo no tengo que instalar nada en mi computador y funciona por medio de un navegador. ¿Conozco yo qué lenguaje se utilizó para construir eso? Seguramente no. ¿Me importa a mí en qué está construido el backend? Si es en Go, si es en Angular, si es en Node, si es en Java, tampoco. Desconozco completamente esa información y realmente tampoco me es relevante. ¿A mí qué me es relevante en un software como servicio? ¿Qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer? ¿Qué nivel de personalización tengo yo? Eso es básicamente un software como servicio. Yendo al otro extremo, me gustaría de pronto hablar de qué es infraestructura como servicio. Infraestructura como servicio es cuando la infraestructura está a mi servicio, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que yo, cada elemento de la infraestructura, y aquí empezamos a hablar de qué es la infraestructura, o sea, cada elemento que podría yo tener físicamente para dar una solución como tal de computación, lo tengo como un servicio. Y ustedes dicen, ¿qué significa eso? Ejemplo, voy a hacer una instalación de un data center. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podría yo crear, configurar, agregar, gestionar en un data center? Entonces, primero, podría decir yo, voy a ponerme un router. Perfectamente, pongo mi router, tengo mi enrutador, tengo mi switch con VLANs, tengo ahí todas mis VLANs puestas. Adicionalmente digo, no, yo quiero poner un firewall, también digo, pongo mi firewall ahí y luego digo, me gustaría tener un NAS. ¿Puedo tener un NAS? Claro que puedo tener un NAS. Luego del NAS puedo llegar y decir, quiero tener un servidor de
De aplicaciones, también puedo tener, de cuál quiere, no sé, lo quiero instalar con CoreOS o con Debian, puede instalarlo con Debian. Eso es infraestructura como servicio. Todos los elementos de lo que yo necesitaría hacer físicamente los puedo utilizar acá y los puedo configurar a mi manera. ¿Listos? Entonces, ¿qué implicaciones existen aquí cuando decimos infraestructura como servicio? Resulta y pasa que cuando yo tengo una infraestructura como servicio, pues lo que en algunas ocasiones les he dicho, la infraestructura como servicio nos da un gran poder. Nosotros podemos decidir qué hacer, cómo lo vamos a montar, cuántas máquinas. Y ustedes dicen, me voy a, por ejemplo, a GCP y digo, listo, voy a montar una instancia que tenga 4 procesadores, 2 GB de RAM, disco de estado sólido con 25 GB de capacidad y con un sistema operativo puntual. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo tengo todo ese poder, pues también involucra una gran responsabilidad. La gran responsabilidad que tenemos es que somos ahora responsables de todo lo que va a estar ahí. Entonces tenemos que estar actualizando las versiones, tenemos que estar configurando los firewalls, tenemos que estar revisando, por ejemplo, si va a montar un balanceador de carga, cómo se redistribuye el tráfico, todo eso lo tengo que montar yo. Si soy bueno, o sea, si tengo todos los conocimientos, pues digo, no, yo soy el mejor haciendo eso, lo voy a hacer yo así, infraestructura como servicio, porque yo lo quiero así, me quiero tener mi solución en la nube tal cual como necesitamos nosotros. ¿Listos? ¿Qué pasa? Con este tipo de soluciones, nosotros pues tenemos una grandísima responsabilidad encima, debemos estar pendientes de muchas cosas. Por eso nace una que está en medio de estas dos, la plataforma como servicio. Entonces, infraestructura como servicio es todo a nuestra disposición. Podemos hacer lo que queramos, podemos instalar lo que queramos, está todo a merced de nosotros. Pero por otro lado, tenemos el software como servicio. ¿Qué ventajas tiene el software como servicio? A mí no me importa si esto está escrito en una cosa, en otra, yo no me encargo de hacer actualizaciones, siempre está ahí para dar la mejor solución posible. La plataforma como servicio es el punto intermedio entre ellas dos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el punto intermedio? Oiga, usted tiene mayor flexibilidad, inclusive, por ejemplo, puede hacer su propio estilo de código, lo que sea, pero yo me encargo de lo mamón. ¿Qué es lo mamón? Oiga, configurar balanceadores de carga, tipos de versión del sistema operativo, niveles de seguridad, actualización de todas las políticas de seguridad, todo eso, ahora usted no se tiene que preocupar, sino que yo estoy a cargo de eso. Eso es básicamente una plataforma como servicio. En una plataforma como servicio, que ustedes ya han utilizado de hecho dos plataformas como servicio, una de ellas es, por ejemplo, Heroku. ¿Qué pasa con Heroku? Heroku, por ejemplo, ustedes llegan, cogen y crean un proyecto en Heroku y cogen su código y se lo despliegan a Heroku. Heroku, a ustedes no les importa si eso lo desplegó en un servidor de Debian, de Red Hat, de CentOS, de lo que sea, sino lo único que les interesa es que lo desplegó. Ustedes no tienen que estar pensando, ¿será que tengo que llegó una actualización de CentOS, llegó una actualización de Debian? No, nada. No tienen que estar pensando en qué puerto utilizar, cómo van a redireccionar el firewall, nada de eso. Es que yo tengo 50 peticiones en este momento, pero en una hora voy a tener 1.000.000. Yo tengo que escalar eso. Yo no me tengo que preocupar de cómo va a escalar, nada. No tengo que estar pendiente de si el escalamiento es de una forma u otra, nada de eso. Por eso, generalmente, hablábamos en un inicio que los servidores como Heroku, como Firebase, no permiten escribir en base de datos, en archivos en ninguna de las instancias porque todo el proceso de gestión es automatizado.
Entonces, si él llega a tener muchas instancias, pues no sabrían cuál guardarla. Por eso es súper importante que nos acostumbremos a gestionar son los CDNs el equivalente a un NAS, un almacenamiento en la red que nos permita a nosotros almacenar estos archivos de tal forma que estén en un solo lugar. Entonces, dejando que las aplicaciones puedan escalar a partir de las necesidades. ¿Listos? No sé si tengan alguna duda en este momento. ¿Todo claro? Sí, señor. Listos. Entonces, continuemos. Bueno, aquí estaba esta explicación, no es necesario, pues, igual la presentación ya está ahí. ¿Listos? ¿Qué alternativas entonces tenemos actualmente? De hecho, tenemos tres muy súper poderosas que se llama Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, que ofrecen todo un montón de herramientas adicionales y una no tan grande, pero que nos es útil, sobre todo nos sirve mucho a nosotros en este momento, en especial porque no nos cobra nada para empezar, y es Heroku. Estas plataformas, quitando un poco a Heroku, estas tres plataformas nos ofrecen realmente nos ofrecen las tres soluciones: plataforma como servicio, software como servicio y infraestructura como servicio. Cada una de ellas ofrece diferentes tipos de productos. Heroku, por otro lado, solo nos ofrece una plataforma como servicio. ¿Listos? Entonces, ahora, ¿para qué toda esta explicación? Resulta y pasa que vamos a hablar un poco de qué son qué es un perfil de DevOps. Realmente, cuando nosotros empezamos a hablar de DevOps es dos cosas que a veces tienden a ser muy aparte, pero es mucho mejor cuando un desarrollador o una persona que conoce desarrollo maneja también la parte de operaciones. ¿Y qué significa eso? Resulta y pasa, por ejemplo, como les he dicho, en algunas compañías ustedes tienen que llegar y decir, listo, ya tengo el proyecto, necesito que me lo despliegue. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Mire, aquí está el código, usted tiene que desplegarlo. Entonces, tiene que desplegarlo en este servidor, este es el manual de instalación, aquí usted tiene que hacer esto y esto y esto, y esta es la base de datos. Más o menos así es como ustedes hacen el proceso. Por ejemplo, en algunas compañías un formato donde dice un manual de 25 hojas explicando la instalación, definiendo todo el paso a paso, y entonces operaciones se va a encargar de desplegar su producto que han hecho. ¿Listos? ¿Qué pasa? Además de pedirles todos esos formatos, pues resulta y pasa que este es un producto cambiante. Hoy hice una actualización, pero es posible que mañana también. Y es posible que esta semana tengamos hasta 6 actualizaciones. Ustedes se imaginan estar cada vez actualizando, revisando todo eso para cumplir con lo que nos pide operaciones. Generalmente existe se podría decir que un muro de no solo de falta de comunicación, porque no es falta de comunicación, sino un muro de burocracia, diría yo, que es la palabra más cercana, en el cual este proceso de aquí yo como desarrollador entregarle el producto a operaciones se hace súper complejo. Y es así como, por ejemplo, yo conozco casos, sobre todo, yo he trabajado más que todo con algunas universidades. Una universidad se demoraron 2 meses para hacer el despliegue de un producto. Y ese es un caso pequeño. Yo tengo otro en el cual, antes de que iniciara la pandemia, en diciembre, se les hizo entrega de un producto, le dijimos, aquí está.
y se demoraron 15 días revisando el manual para hacer la instalación. Y cuando fueron a desplegar se les presentó un error. Y cuando se presentó el error, le dijimos, listo, programamos una reunión, y ahí fue cuando pasó lo de la pandemia. ¿Qué pasó? Pues que al día de hoy eso no se ha podido desplegar. ¿Por qué en parte no se ha podido desplegar? Realmente es que ya tampoco pasó a ser importante, porque el producto que tenía que ver con el control de acceso a eventos utilizando el carnet, y pues eso ya en este momento no es tan relevante, porque así como que vayamos a hacer eventos en físico, o sea, vamos a ir al auditorio a hacer un evento, no es muy probable que suceda en este año, entonces el producto está ahí trancado, o sea, no se le siguió dando importancia a eso. Entonces, en este momento, pues es un producto que evidentemente ha tenido muchos inconvenientes, un producto parecido en otra universidad con la que trabajé, pues porque de pronto ha sido más mi área de acción trabajar con universidades en varios proyectos. Un sistema de bolsa de empleo, y fueron 2 meses, solo 2 meses, para que hicieran la revisión de todo lo que se necesitaba para desplegar el producto. Entonces ha sido una cosa súper tediosa, súper complicada, y siempre se ha sentido como que existe ese problema, ese inconveniente con operaciones. Entonces, acá llega una necesidad muy importante, y es esto que llamamos integración continua. El objetivo del DevOps es cuando un desarrollador empieza a hacer tareas de operaciones. Ustedes dicen, tras de que tengo que ser full stack, ahora tengo que ser desarrollador full stack DevOps. O sea, no solo desarrollo, sino que ahora soy operaciones, o sea, soy la que hace todo. Soy la que programo, soy la que pruebo, soy la que despliega, soy todo. Entonces, el sueño de todo empresario. Sí. Resulta y pasa que existen estrategias para hacer esto mucho más eficiente para ambos lados. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Hay todo un concepto que se llama integración continua. ¿Y qué es ese concepto de integración continua? Oiga, usted hace una línea de código, o sea, hace una funcionalidad, y de una vez me encargo de hacer todo el proceso hasta llegar al despliegue de esa construcción, incluso para que llegue a pruebas. Y ustedes dicen, pero eso es muchísimo más trabajo. O sea, si tengo interrupciones por aquí de que pueden pasar 2 meses entre, oiga, aquí está el código y entiendo el manual y todas estas cosas, a desplegar, ahora usted me va a pedir que hagamos eso cada vez que yo hago una funcionalidad. Resulta y pasa que es una tendencia que ha tomado mucha fuerza, y es porque ese proceso de operaciones ya no lo hace realmente ni el desarrollador ni operaciones. ¿Lo hace quién? Algo que le llamamos infraestructura como código. Y es cuando ya no es el desarrollador como tal el que lo hace, es el mismo sistema que se encarga de estar constantemente haciendo esto. Entonces, lo que ustedes empiezan a aprender es cómo yo puedo optimizar ese paso a paso para que yo ya no me encargue de hacer esas operaciones, ni las tenga que hacer, ni les tenga que enviar documento de cómo se hace el despliegue, ni nada de eso, sino, mire, hice commit. Ah, bueno, ya debe estar corriendo la integración que se encarga de desplegar eso. Entonces, eso es un poco lo que es DevOps. Es cuando dejamos que, en pocas palabras, exista una colaboración inmediata entre el desarrollo y las operaciones por medio de algo que llamamos infraestructura como código. ¿Qué es la infraestructura como código? Es cuando ya no la infraestructura es un servicio, es un código que yo programo. De hecho, les recomendaría, hay cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, soy de los que intento automatizar todo. Yo siempre soy de los que digo, si una tarea
se va a repetir más de 5 veces, prefiero sentarme 1 hora y automatizarla y nunca más tener que preocuparme por eso. No sé si les he contado, pero por ejemplo yo doy 6 materias, creo que son 6 materias, 6 materias, sí. Eso es un complique porque doy resto de materias. De hecho, en parte fue porque tuvieron que cerrar varios grupos. Yo tengo, y por ley de protección de datos, uno no debe enviar un correo a todos los estudiantes con las notas de todos, sino que yo soy muy práctico y les digo, oiga, aquí está su nota, señor estudiante, con toda la información y exclusivamente para ese estudiante. Pues ustedes, muchos profesores me dicen, o sea, no voy a enviar 200 correos para sentarme y enviar un correo uno por uno. No, obviamente no, yo no lo hago así. Yo lo que hago es que cojo y tengo un script que se encarga de hacer todo esto. Entonces, el DevOps es ese proceso operativo a partir del desarrollo. Existen herramientas muy interesantes que les permiten a las organizaciones utilizar eso y a nosotros como desarrolladores también utilizarlo. En general, el DevOps lo que hace es la automatización. Nuevamente, si un proceso se repite mucho, ustedes tienen que garantizar que el tiempo que van a dedicar en automatizar ese proceso sea inferior al tiempo que requiere hacer el proceso. Si ustedes hacen algo todos los días, pues seguramente automaticen esa tarea. Yo intento siempre automatizar, yo soy de crear rutinas de todo y con eso uno automatiza el proceso. Por ejemplo, ahorita me están pidiendo unos reportes que tengo que enviar mensualmente, digo semanalmente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a programar un script que cada vez que ustedes respondan el formulario automáticamente llene eso, porque pues me di cuenta que al menos me gasto media hora por semana haciendo eso. Yo prefiero dedicarme 1 hora y ya nunca más volverme a preocupar por eso. Entonces, el DevOps también busca hacer pequeños despliegues, hacer cosas súper pequeñas. Cada vez que sucede algún cambio, desplegamos. Cambio, desplegamos. Cambio, desplegamos. Eso también está muy relacionado con nuestro marco de trabajo Scrum, donde hacemos pequeñas cosas, entregamos, hacemos pequeñas cosas, entregamos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona en pocas palabras ese proceso? Realmente está dividido en unas etapas. Primero, ustedes tienen que relacionar o entender o comprender ese proceso operativo y el primer paso es las personas. ¿Cómo funciona el proceso de comunicación entre las personas? Empezar a relacionar esas personas y los procesos involucrados a esas personas. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un proyecto ¿cómo es que se llama esto? El Ministerio de Minas y Energías, para una consultoría que se había hecho anteriormente, hacía como 2 años, se había hecho una consultoría para desarrollar un sistema de información que ellos requerían. La consultoría se hizo directamente con la Universidad Nacional, fue una consultoría cara, se gastaron, creo que costó cerca de 1.000 y pico millones de pesos, porque obviamente era una cosa súper gigante, se requería más de 60 doctores, o sea, no mentira, 60 personas en total, habían más o menos, si no estoy mal, eran como 25 doctores en diferentes áreas, en ingeniería química, en ingeniería eléctrica, en mecatrónica, en sistemas, en todo. Yo era solamente uno de los 6 equipos. Obviamente yo no soy doctor, solamente estaba por el lado de maestría e ingeniería. Pero el director a cargo de la parte de sistemas, pues sí era doctor y estaba acompañado de una persona que era experta, tiene un doctorado, toda su vida ha trabajado en minería de datos para diseñar solamente el modelo de datos, lo diseñó esta persona. Y yo me encargaba de la parte del desarrollo. Y lo único que ni siquiera era desarrollar el producto, nosotros nos contrataron para diseñar el producto, para entender todas las necesidades que tendría este producto. Pues en parte era porque, no sé si lo sepan, Colombia
a veces le pasa, se mete en cosas que no sabe, y una de las cosas que no sabe fue el Acuerdo de París, y ese Acuerdo de París le involucra cumplir un montón de cosas que no tenía, creo yo, ni idea cuando se metió, que tenía que cumplir ese montón de cosas. Entonces tenían que hacer un sistema de información para el monitoreo, verificación y revisión del cambio climático en el país y el cumplimiento de ese Acuerdo de París. Ese sistema, pues ya, por ejemplo, cuando se hizo el diseño de la parte de despliegue, ya con la parte de operaciones fue muy sencillo. Oiga, usted contenerice eso y pásame los contenedores. Eso es todo lo que necesito. Esa fue la instrucción. Nosotros, ¿a qué nos resumimos? Aquí está el contenedor que se necesita para el despliegue. Tiempo de despliegue. Aproximadamente nos toma 1, máximo 2 días hacer el despliegue dependiendo de la cantidad de solicitudes que tengamos en el momento. Entonces, sí puede ser mucho más eficiente eso y depende mucho de las organizaciones. Las organizaciones lo están empezando a implementar, ese tipo de soluciones. ¿Facilita mucho la conversación entre las personas? Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque ya las personas hablan en un mismo lenguaje. Oiga, no se preocupe en qué sistema operativo tiene montado eso. Y ahorita les voy a mostrar un poco. De hecho, creo que ahorita no. Mañana les voy a mostrar un poco eso. Segundo, conversar, unir y intercalar, digamos, el tema de los procesos relacionados con el desarrollo y procesos relacionados con el despliegue. Entonces, en esta parte, comunicamos esos procesos y los relacionamos de tal forma que puedan suceder de forma escalada. Y por otra parte, tenemos una conversación total del producto como entregable final, donde es el producto que suple las necesidades y se hace de la forma más eficiente posible. Entonces, cuando empezamos a hablar de Scrum, pues, si se dan cuenta, esto tiene mucha relación con Scrum. Y de hecho, el DevOps nace con esa estrategia. Reducir la carga operativa y reducir la carga de tiempo de documentación de hacer un manual de instalación de 5 días para poder entregar ese producto, a simplemente unos scripts de automatización de despliegue y documentar esos scripts. ¿Listos? No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿usted nos podría después mostrar cómo hacer un despliegue con alguna de las otras aplicaciones? Eso es lo que vamos a hacer mañana. O sea, nosotros mañana vamos a crearnos nuestro propio contenedor. Lo que requiero es que a partir de hoy instalen todo lo que se necesita. Ah, ok, listo. ¿Y cuál vamos a usar, profe? ¿El de Google o el de Amazon? O... Ah, no. Vamos a desplegar localmente. Voy a explicarles cómo funciona Docker y un poquito de Kubernetes, pero localmente. Ah, Docker es el que tiene como una ballena. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Ah, ok. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? No, profe, al momento no. Bueno, entonces, ¿qué buenas prácticas tenemos que tener en cuenta para un perfil de DevOps? Y de hecho, esto está teniendo mucha relevancia. En este momento, para mí, es mucho más, y lo digo muy sinceramente, es mucho más viable tener una persona, un desarrollador que entienda este proceso de operaciones, porque me desliga de tener una persona de operaciones. Y obviamente sí, me volví el Zoila, pero realmente no soy el Zoila, sino que me doy cuenta que me están a mí facilitando la vida. De hecho, yo soy de los que digo que tener estos conocimientos ayuda más que lo que me lleva de carga. ¿Por qué? Les voy a mostrar ahorita un poco eso, pero en parte está en que ese proceso de operación que igual tenía que hacer, de documentar, de informar, es que tengo que decirle a la persona de pruebas que ya puede entrar a probar porque necesito que me pruebe mi aplicación. Ya no se tiene que hacer. Algunas pruebas automatizadas, entonces a mí como desarrollador me toca diseñar pruebas. Inclusive yo acabo de hacer un código, acabo de hacer un commit.
la embarré en algo, me pueda dar cuenta de una vez. Entonces, este tipo de soluciones, más que ser una carga, me parece a mí que es una mejora. Y tener este perfil, de hecho, empieza a tener mucho más relevancia. Ustedes empiezan a ver que en las ofertas ahora le están empezando a incluir DevOps, o sea, que conozca este concepto de operaciones. ¿Qué debe tener en cuenta? Que la infraestructura puede ser no un servicio ahora, sino un código. La infraestructura está ahora a un código de distancia y yo puedo por medio de código, o sea, de scripting, automatizar toda la infraestructura que yo necesito. Integrar constantemente, o sea, continuamente. ¿Qué significa eso? Oiga, yo por aquí tengo backend y por aquí tengo frontend. Lo ideal es que yo esté todo el tiempo uniendo estas dos cosas y esté probando todo el tiempo también. Eso es lo que vamos a ver un poco mañana. Mañana vamos a ver, por ejemplo, aunque eso sí, no, mentiras, ya creo que no nos alcance. ¿Cómo hacer que cada vez que ustedes hacen un commit en su proyecto, empiece a probar? Oiga, le pruebo que esté bien, que no le falten un punto y coma, que no le falte alguna variable, todo ese tipo de cosas, que todo el tiempo esté probando. Oiga, acaba de hacer un commit, ¡pum!, probó. Me llega una vez, no, usted cometió un error en tal línea, eso está mal. Oiga, yo hice commit en master, de una vez genéreme una aplicación y súbamela a este sitio web porque ya estoy en master y sé que estoy seguro que eso está funcionando bien. Todo ese tipo de cosas se pueden configurar de una vez. ¿Listos? Supervisión de disponibilidad, sistemas de autoservicio, de que el sistema sea autorrecuperable, de tener soluciones que sean robustas, que puedan generar en caso de, por ejemplo, una caída, qué hacer, en caso de un overflow, de una sobrecarga, qué hacer, cómo balancear el sistema, todo eso se puede hacer desde acá. Y nuevamente, más que una información más que un trabajo más que hacer, esto se empieza a convertir en un proceso que ayuda a que nosotros nos centremos en lo más importante, que es desarrollar. Y dejamos de lado como, ay, tengo que integrar esto y esto. No, ya integré solo el sistema. Ese tipo de cosas son las que debemos tener como buenas prácticas en DevOps. ¿Listos? Entonces, viene un concepto súper importante que es la integración continua. ¿Qué es la integración continua? La integración continua, pues como les mencionaba, es cuando yo me la paso todo el tiempo integrando. ¿Qué integro? Pues lo que estoy haciendo. Y la solución a esto, incluso el primer paso para hacer esto, cae de una vez en los gestores de repositorios. Resulta y pasa que los gestores de repositorios, o sea, los repositorios, las soluciones de repositorios, ya tienen algo para eso y se llaman los pipelines. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí está un ejemplo en pipeline. Ya les voy a mostrar más en la página. Me toca por aquí con esta cuenta. Aquí, necesito cerrar esto un segundito. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles en Bitbucket, en GitHub, aunque yo trabajo más de Bitbucket, pero GitHub, se me olvida el nombre de GitHub, ¿cómo es que se llama? GitHub le tiene otro nombre. Se llaman los pipelines en GitHub. Pipe. Me quedó completo. GitHub Actions. Aunque se entienden que son pipelines, en GitHub le llaman Actions. Y pues aquí sí se le llama pipelines. Entonces, por ejemplo, este proyecto. Por acá, ustedes van a encontrar una opción que se llama un pipeline. ¿Qué son los pipelines? Por aquí, por ejemplo, aquí estaba corriendo con unos errores, no me acuerdo cuál era el error. Y ya se borró el log. Bueno, no importa. Voy a coger un proyecto que no tenga un pipeline y les muestro. Un momento por acá.
segundo. Listos. Entonces, por ejemplo, acá, los pipelines lo que son es un pequeño archivo que se encarga de hacer todas las operaciones que yo tendría que hacer o podría hacer localmente. Por ejemplo, de hecho yo por acá debo tener un pipeline, un segundito, me acuerdo que en el de sello de excelencia dejé un pipeline. Un segundo, acá. No, acá no lo dejé. Un segundo. Entonces, ya sé, eso debe estar en cuál proyecto fue Backend Node, acá. Este es un pipeline. Denme un segundito, denme un segundo, busco una cosa. Sí, este es. Este es un pipeline que lo que hacía, o lo que hace realmente, es cada vez que alguien hace commit en master, primero hace un npm install, segundo, corría un script por acá que se llama deploy, en el que ejecutaba una serie de instrucciones, entre muchas cosas, creaba una nueva versión, exportaba esa nueva versión, hacía un commit de esa versión y automáticamente lo desplegaba en un proyecto de, nosotros usábamos GCP, entonces desplegaba el proyecto de GCP. Aquí, cuando finalizaba todo esto, hacía una notificación, en esa época se usaba Slack, entonces este proyecto tiene un tiempo, y informaba y notificaba en Slack que ya estaba lista para pruebas. Entonces esto lo que hacía era crear un ambiente de pruebas donde de una vez, apenas finalizaba de hacer commit, o sea, él llegaba y cogía y decía, listo, voy a instalar. Instalé bien, hice todo bien, revisé los paquetes, todo está bien, pude hacer la instalación, iniciaba el despliegue, todo salió bien. Ah, listo, me voy a hacer un commit donde digo, listo, esta versión es la nueva versión que voy a hacer porque es un nuevo commit en master, lo que hacía era incrementar la versión anterior, hacía ese commit, subía todo, desplegaba en Google. Esto, todo este paso a paso, toda esta operación como tal, ahora era muchísimo más eficiente. De hecho, este debería tenerlo, no sé por qué lo quitaron. Me imagino que estaba información ahí, pero este sí lo tenía. Este paso a paso, llamémoslo así, sucedía, creo que era en el pretext, no me acuerdo bien. Este proyecto tiene un buen tiempo. Package JSON, sello de excelencia, sí. Sí, es que hay una información ahí diferente. Ese que está publicado ya se le caparon algunas cosas. Pero entonces lo interesante de esto era que él cogía, desplegaba, hacía pruebas. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta de pruebas que él cogía y corría de una vez esas herramientas. Si ustedes van por aquí y dicen, voy a crearme un pipeline, entonces yo puedo decir, ¿qué tipo de pipeline voy a utilizar? Creo que es acá, donde yo puedo elegir, no. Aquí, ¿qué tipo de pipeline voy a utilizar? Voy a utilizar un pipeline que de una vez me despliegue en Heroku. Entonces, miremos cuál es el ejemplo de este pipeline. Usted lo único que tiene que hacer es poner cuál es su API key y el nombre de su proyecto. Y si pone esto, automáticamente yo me encargo de desplegarle eso en Heroku. Es que su pipeline lo que tiene que hacer es hacer pruebas. Entonces, voy a utilizar Sonar Cloud y donde ustedes van a evaluar el proyecto cada vez que hacen un commit. Es que voy a utilizar, qué sé yo,
X cosa. Entonces aquí tengo un montón de catálogo de diferentes tipos de soluciones que yo puedo hacer. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Resulta y pasa que yo no solamente puedo hacer despliegues rápidos, puedo hacer pruebas y existen diferentes herramientas de pruebas que me permiten a mí hacer pruebas sobre mi mismo código antes de hacer un commit. Entonces ustedes dicen, listo, ¿yo cómo hago pruebas? Entonces, generalmente ustedes tienen, no sé si lo han visto, hay una cosa que es npm test. npm test lo que hace o lo que debería hacer es ustedes describir las pruebas que van a utilizar. Al menos, creo que yo por acá debo tener uno, no me acuerdo cuál era. Uno en Angular. Yo tenía uno en Angular. Creo que era este, no. Vamos a ver. Este de pronto. Vamos a ver. No. No. No, este no era. Tendré que buscar bien, pero había un proyecto donde lo único que hacía era hacer el lint. Entonces, ¿qué es el lint? Oiga, revise el código y revise que tenga todas las variables que son, que revise que no esté declarando variables que nunca va a utilizar, revise que, qué sé yo, que la cantidad de funciones pues corresponda con las que, o sea, que no esté llamando una función que nunca ha definido, ese tipo de cosas. Entonces ustedes, por ejemplo, lint es un paquete que pueden utilizar o lint para el caso de Node. Entonces lint para validar su código. ¿Qué hace esto? Esto lo único que hace es que valida, o sea, revisa que su código pues esté bien construido, al menos, lógicamente hablando. En favor de lint, por favor, vaya a lint. Listo, ya quedó todo con lint. Lint se encarga de revisar automáticamente nuestro código y decirnos si tenemos un error o no. ¿De qué nos sirve? Pues realmente esto nos sirve simplemente, por ejemplo, para evaluar que estamos haciendo bien. Por ejemplo, este valor nunca fue asignado, entonces acá me está diciendo, oiga, usted definió una variable y nunca fue asignada. Y también var nunca fue definido, entonces ustedes aquí tienen un inconveniente y es que tienen que definir primero var es igual a 1, y ahí en teoría ya var deja de ser un problema. Y creo que me está diciendo que tengo que ponerlo como var. Y food nunca fue utilizado, entonces deberíamos poner console log food. Perdón. Y console no es definido, entonces deberíamos poner, bueno, este console, qué sé yo, es return, pero este return food no debería ser. ¿Por qué no me coge el console? Bueno, qué sé yo, ¿qué recomienda él? No, nada, no me recomienda nada. Acá hay alguna opción que yo pueda ponerle 6. A ver, está. Este ya me aparece. No, el console log me parece todavía. Me parece todavía como indefinido. No console. No me lo acepta. Pero bueno, el tema es que él les va validando todo el código que ustedes tienen ahí y les va diciendo qué están cometiendo. Hay un modo estricto que es súper estricto, que no sé si se acuerdan cuando hicimos por acá, hicimos ese proyecto de functions, de Cloud Functions.
creo que es el 3, ejemplo Node. Entonces, por acá, no sé si se acuerdan cuando construimos nuestro proyecto de Cloud Function, él era reexigente, o sea, reexigente fue que nos pidió incluso que teníamos que siempre utilizar, creo que teníamos una pregunta, no me acuerdo bien cuál era la pregunta. No me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero no sé si se acuerdan cuando nos tocó hacer esto. Nos tocó hacer un resolve y retornar, aunque aquí el resolve pues ya en teoría retornar indicándole que ya había finalizado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por aquí existe una cosa que se llama el slinkrc, donde se está configurando todas estas variables que pusimos por acá. Y él dice, yo siempre antes de desplegar, por aquí está la configuración, yo siempre antes de desplegar, lo primero que voy a hacer es hacer un lint. Entonces, hasta que usted no me haga un lint, o sea, me revise al menos que el código que está ahí tiene sentido, yo no lo dejo subir su código. Ustedes pueden hacer eso. De hecho, varios proyectos, cuando ustedes tienen este tipo de soluciones, con solo hacer eso, garantizan que su proyecto mejora muchísimo, porque, hice un commit, de una vez me llegó, no pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, declaré una variable que no hace nada. Me evité el inconveniente de coger, desplegarlo y saber si se revienta o no. Entonces, ese tipo de soluciones son muy útiles y pueden ayudar mucho al desarrollador. De hecho, yo generalmente lo que hago es que una de las cosas que evalúo los proyectos es esto, qué tantos errores tienen al momento de entregar. Obviamente es al momento de entregar porque lo evalúo con el último commit y hay herramientas que me pueden decir la calidad del código dependiendo del último commit. Entonces, tener este tipo de soluciones me garantiza a mí ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Lo dejé haciendo el commit. Aquí está, mire, npm test. Pero el test de este proyecto que está corriendo. No me acuerdo. Entonces, él cogía y corría npm test, y npm test lo que hacía, ya, Mocha, ya, este corría Mocha. Entonces, él iba y corría Mocha. Por aquí debo tener mi Mocha. ¿Dónde es que se definía Mocha en este proyecto? Por ejemplo, aquí también tenía lint. Corría Mocha sobre, ¿qué carpeta? Sobre add models y add utils. Entonces él iba y corría Mocha sobre estas carpetas. No, app test dep. Entonces iba y corría estas pruebas. Pues unas muy básicas era revisar si estaba funcionando y estas, si podía conectarse de forma remota, al menos traer unos servicios. Eso era básicamente lo que se hacía. Oiga, usted pudo levantarse y al menos yo le puedo llamar a un servicio y me lo trae. Sí, bueno, al menos lo dejo que funcione. Obviamente lo ideal es hacer mucho más pruebas, pero yo les voy a mostrar un poquito este tipo de cosas de pruebas, creo que el viernes. Cómo definirlas, aunque ya habíamos hablado un poquito de Mocha, pues cómo definirlas y tenerlas en todo nuestro proceso de DevOps. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, y para revisar la calidad del código, ¿qué herramientas se usan? Hay varias, hay Sonar Cloud, hay Codazzi. Por ejemplo, si quieren probar qué tan bien está hecho su código, la forma más fácil es Codazzi. Este les evalúa el código a partir de los commits. Ustedes hacen commits y de una vez se lo evalúa. ¿Listos? ¿Podríamos hacer un ejemplo, profe? Para pensar también. Pero si quieren mañana. Es que quiero llegar al punto en el que les digo que vamos a instalar. Listo, mañana. Es súper fácil. Ok.
Listos. Entonces, por ejemplo, este pipeline lo que hace es que arranca, corre y empieza a correr, por ejemplo, instala todo, todo desde cero. O sea, él dice, yo parto como si acabara de hacer el despliegue. Él crea, y aquí una cosa que se me olvidó mencionar, cuando ustedes crean un pipeline, una de las cosas que ustedes hacen es, por ejemplo, definir, por aquí estaba el pipeline. ¿Dónde quedó mi pipeline? Una de las primeras cosas que ustedes hacen es definir la imagen que van a usar. Esta imagen realmente es una imagen de Docker. Mañana vamos a hablar un poco más de qué es Docker y cómo funciona Docker, pero lo que hace es que coge y levanta una imagen con lo mínimo necesario para correr ese producto que ustedes tienen. Entonces él, a partir de esa imagen, empiezan a correr lo que ustedes necesitan hacer. ¿Listos? Entonces, aquí está el ejemplo, no necesitaba ir muy lejos. Lo primero que debe estar en un pipe es la imagen que va a utilizar. Segundo, ¿cuáles son los pipelines? Por ejemplo, aquí yo tengo, por defecto, los pasos que va a hacer es no hace nada. Pero si usted hace un commit en master, los pasos que va a hacer es los siguientes scripts. Entonces, ¿qué hace? npm install -g gul. Crea aquí o sea, se conecta a este repositorio, sirve la aplicación, hace un git init, configura, hace un commit, declara una nueva versión, lo agrega en el package JSON, lo reemplaza y hace el commit y despliega. ¿Listos? Entonces, ¿qué es esto exactamente? Es una solución de scripting. Es cada vez que suceda algo, voy a hacer un script que se encargue de ejecutar una serie de acciones. ¿Listos? Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco cómo funciona Docker. Docker, pues para no ir a hablar mucho, es una solución de contenedores. Si ustedes se dan cuenta, la imagen es una ballena que tiene contenedores o containers, o sea, esos que van que se llevan en el mar y en el océano con carga, más que todo que viene de China, para hacer una solución propia. ¿Qué quiere decir esto? Aunque vamos a hablar un poco más de eso mañana, básicamente es una solución donde me funciona explícitamente lo que yo necesito, de tal forma que ese contenedor tiene exclusivamente lo que yo tengo, pero ese contenedor se lo puedo pasar a alguien más. Lo interesante de Docker como tal es que es una solución que si me funciona en ese contenedor, le funciona a cualquiera que tenga Docker. Entonces yo digo, ya hice una solución, ya tengo una solución, mi aplicación ya está montada en un contenedor de Docker. ¿Qué quiere decir eso? Que pues ya todos tenemos, o sea, si a mí me funciona, a todos nos debería funcionar. ¿Por qué? Porque Docker lo que hace es que crea un ambiente donde tiene lo mínimo necesario y todos tienen exactamente lo mismo para hacer funcionar eso. ¿Listos? Entonces, lo que vamos a hacer en lo que resta de clase es instalar Docker para entender un poco más cómo es que esto funciona con lo que vamos a ver mañana. ¿Qué les recomiendo que hagan? Lo primero que van a hacer es buscar instalar Docker. Los que tengan Windows, recomiendo que lo instalen utilizando con la nueva versión de Windows. Aquí ya se puede instalar el WSL2, entonces recomiendo que instalen utilizando el WSL2. Solamente tienen que estar seguros de que ya aquí tienen Windows 10 y la versión 20.04. Es mucho mejor, es mucho más recomendado que instalen Docker Desktop con esta versión. Ya ahorita se lo subo en el aula para que lo vean. Los que no quieran actualizar su Windows 10 porque, no sé, por X o Y motivo, y no quieran instalar el Windows Subsystem Linux, tienen que entonces
Y aquí vale hacer una aclaración. Docker no funciona o sea, si no hacen esto, tienen que tener Windows 10 Pro, o bueno, no pueden tener Windows Home, porque Windows pide para utilizar el hipervisor de Windows, necesita una licencia o Professional o Enterprise. No sirve una licencia Home. Entonces, para poder utilizar Docker en Windows sin utilizar el Windows Subsystem Linux, tienen que sí o sí tener una versión Pro. Aunque creo que hay una tercera alternativa, no estoy del todo seguro, que se llama Docker Toolbox Windows, creo, no estoy seguro, me han dicho. Sé que es un poco complicado en Windows instalar Docker, pues en parte porque Windows no fue diseñado, o sea, Docker no fue diseñado para Windows, a menos de que fuera Windows 10 Pro. Pero acá hay que tener en cuenta algunas condiciones para poder instalar esto. Entonces les voy a dejar estos dos enlaces, pero preferiblemente y la forma mejor de hacer la instalación es esta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el Windows 10, pues más bien habiliten el Windows Subsystem Linux para poder instalarlo normalmente sin ningún inconveniente, y pues es muy fácil de hacer. O sea, ustedes simplemente tienen que instalar, seguir estos comandos y ya. Esto solamente aplica para los de Windows. Los que tengan Linux o Mac, transparente. O sea, la instalación es simplemente bajen el instalador de Docker. Ustedes entran y bajan el instalador de Docker y ya. Entonces descarga Docker Desktop. Entonces aquí entran y descargan Docker Desktop y listos. Es todo lo que necesitan. Entonces está el Docker Desktop para Mac y el Docker Desktop para Windows si tienen Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise. Si no tienen Windows 10 Pro, no les va a servir este Docker Desktop. Solamente les va a servir cuando tengan activo esta configuración. ¿Listos? Si tienen Linux, pues realmente es mucho más fácil porque es transparente, o sea, no tiene nada que hacerse acá. Y ustedes simplemente deciden cuál es su distribución y hacen el apt install docker o el que sea. Aquí están prácticamente las imágenes para Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, o sea, básicamente está el RPM o el .deb, y ahí casi que el 80% de Linux está cubierto. Y si no está cubierto, pues igual están los ejecutables directamente en código para que ustedes descompriman, pero pues es mucho más fácil. Listos, entonces voy a compartirles, por favor, y nuevamente la recomendación. Y esto en parte es muy útil, de hecho, hasta el mismo Microsoft recomienda que usen el Windows Subsystem for Linux versión 2, porque el 1 ya se quedó obsoleto. De hecho, por aquí creo que hay un artículo de si tienen el 1, cómo migrar al 2. Realmente solo como 2 comandos. Les voy a dejar los dos tutoriales donde les explica cómo se puede hacer eso. Profe, ¿cómo sé que tengo el 1 o el 2? WSL. No sabría. No sabrías cómo saber. Pero, o sea, ¿eso solamente funciona para Windows 10 Pro? O sea, No, el WSL2. no. Esto funciona para todos los Linux, para todos los Windows. ¿Qué es esto? Esto es para cuando, por ejemplo, ustedes dicen, entran a la tienda de Windows Store o Microsoft Store. Dicen, ay, voy a instalar Ubuntu. Entonces, él les dice, para poder instalar esta aplicación, usted tiene que haber activado el Windows Subsystem for Linux. Hace años, desde hace por lo menos unos 5 años, creo, no mentiras, menos, no, sí, unos 5 años, está la primera versión. Este año salió la segunda versión, es muchísimo más eficiente. Básicamente lo que está haciendo es que
tengo el kernel adentro de Linux y puedo funcionar. Aquí está. Yo digo, quiero instalar tal plataforma de Linux directamente en mi computador. Se puede hacer y de hecho es mucho más nativo ahora. ¿Por qué tiene que hacerse así? Resulta y pasa que, y eso les explicaré un poco más en detalle mañana, Docker está pensado para utilizar los contenedores de Linux. Básicamente Docker funciona gracias a los contenedores de Linux. Necesita sí o sí Linux para poder funcionar. En el caso de Windows, pues necesita o virtualizar. Entonces, todo el tema de la virtualización solamente está activo. Uno solamente puede virtualizar en Windows si tiene el Windows 10 Pro. O sea, uno solamente puede virtualizar en Windows usando el hipervisor de Windows si tiene Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise. Si no, necesita su propio hipervisor, pero es súper limitado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, pero yo puedo instalar, ¿cómo es que se llama el de Oracle? OpenVPN, no, OpenVM, no, ¿cómo es que se llama? Oracle VirtualBots. Ustedes pueden instalar VirtualBots. De hecho, hay una imagen de VirtualBots que me instala Docker, pero pues es menos eficiente. O sea, la mejor opción, sí o sí, es esta de acá. ¿Cómo saben si tienen uno instalado o otro? No sé. Pero pues por si las dudas, yo creo que más bien la pregunta es si lo tienen instalado. Porque si no han hecho uso de la... No sé, según lo que, o sea, yo descargué el que actualiza y me dice que no está instalado, que por eso no lo puede actualizar. Entonces busqué cómo instalarlo, pero no sé. Ya les voy a subir aquí los documentos que necesitan. Sé que en Windows es complicado, de hecho anteriormente era muchísimo más complicado y la gente simplemente decía, no, pues yo para esa gracia instalo Linux y ya, porque es muy complicado correr Docker en Windows. Y ustedes dicen, ¿y para qué? Pues es que Docker está hecho para servidores, no para computador, no para Windows. O sea, no tiene ningún sentido utilizar Docker en Windows, porque ustedes no van a tener casi nunca van a tener de hecho es muy rara vez que tengan un servidor de Windows corriendo para servir virtualización. Para nada, o sea, todos los servidores de virtualización son mejores en Linux. Incluso el mismo Azure recomienda eso. Yo les voy a dejar por acá guías de interés, se los voy a dejar aquí en guías de interés y les voy a poner los enlaces. Por aquí, entonces, primero, ¿cómo instalar utilizando el WSL? Entonces, este es para el WSL. Si no lo pueden, y este es el que más les recomiendo, entonces revisen que estén en la versión de Windows, la 2004 o superior, y habiliten estas funcionalidades. Ahí está el link de las funcionalidades. Si todavía no le funciona, o no quieren actualizar, o no pueden actualizar a Windows 10, o lo que sea, pueden utilizar esta de aquí. Y por última opción, esta es la tercera opción. Si tienen Windows 10 Pro, esto es súper importante, solo si tienen Windows 10 Pro. Instalan la tercera opción. Si tienen Windows 10 Pro, se van de una vez por la tercera opción y no necesitan hacer ni la primera ni la segunda. Si no tienen Windows 10 Pro, les toca o la primera o la segunda. ¿Listos? Listo. Listo, profe. Bueno, ahora sí necesito de ustedes un pequeño favor. Y es que, primero, intenten instalar esto. Sé que se les puede presentar un poquito de complicaciones, sobre todo porque les va a ser un poco complicado trabajarlo. Pero una vez lo tengan instalado, pues muchísimo mejor. ¿Listos? Ahora sí, por favor, llenen el reporte del día. ¿Vale?
Vale.